una clase más de saneamiento ambiental acerca de los tratamientos de las aguas residuales. ¿Cómo es que se tratan las aguas residuales? ¿Cómo llegan a una planta de tratamiento? Son preguntas que nos hacemos. Acuérdense que las aguas residuales son aguas que vienen de las residencias, de las industrias, de algunos comercios, que son aguas que ya han sido utilizadas. Entonces hay que tratarla para poder nosotros reciclar este tipo de agua. ¿Y qué es el tratamiento de aguas residuales? Dice que el tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos y químicos, biológicos, en donde nosotros vamos a darle tratamiento a esa agua para poder que ella pueda llegar a reutilizarse nuevamente. ¿Ya? Pero ¿cómo se da ese procedimiento? Bien. Ellos primero, el agua residual se recoge a través de tuberías o alcantarillado, desde las residencias, desde las industrias, y llega a una planta grande de tratamiento de agua. El objetivo es de producir agua limpia o reutilizable en el ambiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua que se está tratando son aguas que salen de la residencia y esa agua ya viene, podemos decirle, contaminada con grasas, con heces, jabón y algunos otros químicos. Entonces, esa agua, para poder reutilizarla, yo necesito tener por lo menos que tratarla y poderla liberarla hacia los ríos. Entonces, son procedimientos que de repente nos suena muy costoso. Nosotros pensemos de que esté costoso, pero en realidad son necesarios para poder que no tener una contaminación mayor en nuestras comunidades. Entonces, estas aguas que son tratadas, al final se van a vertir a las quebradas, al final pueden ser reutilizadas en agricultura, puede ser reutilizada también para la jardinería. Así que se puede seguir tratando esta agua. Pero ¿qué pasa? Ya porque ha pasado por por el proceso físico, químico y biológico, que elimina todos esos componentes que son contaminantes en el agua. Entonces, estas plantas de tratamiento de agua potable, perdón, de agua residual, siempre van a resolver un problema que tenemos en nuestras comunidades, cómo tratar este tipo de agua. ¿Cómo se da este proceso? Bien, le explico. Las aguas residuales son generadas por residencias, como les decía, instituciones o locales comerciales. Esta puede ser tratada dentro de un sitio, a la cual puede ser en el mismo lugar donde se produce esta agua, o puede ser llevada o recogida a través de red de tubería hacia una planta de tratamiento. Cuando existe una planta de tratamiento, esta agua llega a un canal, un gran canal grande, esta drena allí. De ahí comienza el primer paso, que es desengrasado. Le van a tratar con procesos químicos para poder que esa agua se le elimine la grasa. De allí pasa a otro tanque para hacer un proceso de decantación, con proceso físico. Después pasa a un tratamiento biológico donde se le van a anexar bacterias que puedan eliminar ciertos contaminantes biológicos que están dentro de ella. Después que se le da el tratamiento biológico, pasan a otro tratamiento físico-químico. Ahí vienen las radiaciones que se le van agregando para que tenga un filtrado y que vaya libre de contaminantes. Pasan a un proceso todavía aquí el agua va pura, y pasa a un proceso de deshidratación en donde se le va a secar, o se le va a quitar todos los desechos sólidos y se van a convertir en una parte como de lodo. Este lodo que va a salir aquí, ese vertido, ese lodo puede ser utilizado para abono orgánico.
y entonces el agua es vertida hacia, ya está depurada hacia una quebrada, un río. El agua para poder ser vertida, te tiene que hacer una serie de eh, una serie de procesos o una serie eh, de parámetros que pueda que esa agua ya no esté totalmente contaminada, que esté limpia, para poder que ella sea vertida. Entonces, así funcionan estas plantas, estas grandes plantas de aguas residuales. De repente, bueno, por ahora ustedes ven que en Santiago están trabajando porque no existía una gran planta de agua residual, porque aquí lo que existía era que había ciertas plantas pequeñas dentro de la barriada y que éstas al final colapsaban, porque tantas casas al final bombeando agua residual, las plantas de tratamiento eran muy pequeñas y ellas colapsaban y se iba y el agua salía totalmente contaminada a las quebradas. Por eso ustedes ven la quebrada del río o el río Cubíbula y otros afluentes que han sido totalmente contaminados. ¿Por qué? Porque no hay una planta de tratamiento que pueda tratar toda esa agua que sale de la residencia en el Quinto de Santiago. Por eso que es importante saber cómo ocurre este proceso para poder nosotros tener que el agua que salga limpia y que pueda ser vertida hacia la quebrada o río. El tratamiento de agua se da en tres procesos. Primero tenemos el tratamiento primario. El agua viene cruda, pasa totalmente por canales, llega a un pretratamiento, todavía el agua va con lodo, con materia orgánica, todavía aquí pasa todavía todos los sólidos, todavía no hay una decantación. Viene el tratamiento secundario, ya viene lo que se llama tratamiento biológico de la materia orgánica. Ahí se le van a aplicar ciertas bacterias que pueda consumir esa gran parte de materia orgánica que vienen del agua. Entonces ahí viene lo que se llama el proceso el tratamiento secundario, que es el tratamiento biológico. De ahí pasa al tratamiento terciario, en donde están los pasos adicionales. Ya viene lo que es la desinfección, la microfiltración, utilizando procesos físico-químicos que generan que al final esa agua que ella salga tiene que salir agua totalmente tratada, totalmente limpia de contaminantes para poder entonces ser vertida hacia los ríos. Entonces, así funciona una planta de tratamiento de agua residual. Acuérdense que estas plantas de tratamiento son las que existen en grandes ciudades, en otros países, pero aquí ya en Panamá se están haciendo proyectos para poder tratar el agua de las ciudades, porque como son grandes cantidades que se va a tratar, y esa agua también no, claro, no puede ser consumida, sino que puede ser utilizada, reutilizada en los casos de los cultivos, en los casos de la agricultura, en las jardinerías, puede ser reutilizada este tipo de agua. Entonces, cuando el agua ya empieza a ser tratada, estamos viendo ya un saneamiento ecológico ambiental, ya viene una solución integral. ¿Por qué? Porque estoy reutilizando ese recurso que está, que está a la disposición de la población. Me disculpan porque tengo un poquito de resfriado. Entonces, viene lo que se llama el saneamiento ecológico. ¿Y qué es el saneamiento ecológico? Dice que es cómo funciona un proceso, un sistema, un proceso que funciona para recuperar los nutrientes de la heces y la orina humana en beneficio de la agricultura. Mira hasta dónde hemos llegado allá con la tecnología, contribuyendo así a conservar la fertilidad del suelo, asegurar la seguridad alimentaria para generaciones futuras, reducir al mínimo la contaminación del agua y recuperar la bioenergía. Aseguran que el agua se utiliza económicamente, se recicla de manera segura en la mayor medida de lo posible para fines tales como el riego o la recarga de acuíferos. O sea, por eso le decía que el tratamiento de agua residual es importante, porque el agua que se recicla allí se puede mantener en ese ciclo, se puede reutilizar en algunos, eh, en unos cultivos. Entonces,
Por eso que ustedes ven aquí dentro de la imagen, ustedes ven un saneamiento ecológico integral, que es una solución para poder llevar a la contaminación del agua al mínimo. Y así nosotros podemos contribuir a un saneamiento ecológico ambiental que es muy importante en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Entonces es importante reconocer la labor que se puede hacer para mantener libre o limpia una ciudad, libre de contaminación de agua, de aire, de suelo. Entonces, en este caso, es cómo voy a tratar el agua. Entonces, ¿cómo funciona este saneamiento ecológico? Funciona en que las aguas negras, que son las aguas utilizadas dentro de los baños higiénicos, las heces y orina, ya han llegado a reutilizar este tipo de agua y que sea utilizada en la agricultura, porque dice que ese tipo de agua tratada, claro, tratada conserva la fertilidad del suelo. Entonces, esto se está dando todavía en la agricultura mecanizada. Entonces, dice, según este autor, que el saneamiento ecológico puede definirse como un sistema que previene enfermedades, promueve la salud, protege el medio ambiente y conserva el agua, recupera y recicla nutrientes y materia orgánica. O sea que cuando el agua, estamos hablando de las aguas negras o aguas grises, aguas negras y aguas grises, son tratadas, podemos nosotros reutilizarlo. Claro, todo y cuando aplicando el debido tratamiento y que estas aguas al final, la parte se recicla parte de los nutrientes que salen de la orina y de los excrementos. ¿Para qué? Para utilizarlo como biofertilizantes o abono orgánico. Entonces, esto es un ciclo que se puede hacer de un saneamiento sostenible. Utilizar la tecnología para economizar la cantidad de agua que se pueda reutilizar dentro de una ciudad, dentro de una población. Entonces, y eso al final va a prevenir enfermedades, porque si usted no tiene agua contaminada dentro de la sociedad, dentro del pueblo que ustedes viven, van a tener una sociedad libre de enfermedades. Protege el medio ambiente y conserva el agua, claro, porque a reutilizar este tipo de agua, entonces yo estoy protegiendo el medio ambiente, estoy conservando el agua, estoy reciclando el agua para poder no malgastar este recurso. Acuérdense que el agua no es un recurso inagotable, en cualquier momento se puede agotar. Así que hay que buscar la forma de cómo podemos tratar de reutilizar a la mayor cantidad el agua que nosotros generamos en nuestra residencia. Porque la verdad, el agua potable que nosotros utilizamos en nuestra casa la utilizamos para todo. La utilizamos para tomar, para bañarnos, para lavar carro, para la jardinería. Y entonces no debería ser así, porque el agua que es potable debería ser para consumo humano y el agua para otras cosas no debería ser agua potable. Entonces, si estamos contribuyendo a la utilización de esa agua, también debemos contribuir a la reutilización y reciclar ese tipo de aguas residuales o aguas grises y negras. Entonces, es importante conocer la labor que se puede hacer en el tratamiento de agua residual, igual el tratamiento de aguas negras, porque al final yo puedo tener un saneamiento sostenible recuperando y reciclando los nutrientes y la materia orgánica. Y que es importante tener un saneamiento ecológico dentro de la ciudad, porque esto nos permite al final a tener un mayor control del uso del agua. Entonces, si nosotros nos vamos a ver lo que es la parte del tratamiento de las aguas, es un proceso que no puede ser tan costoso. Claro que si es un proyecto grande, donde las mismas ciudades se ve beneficiada, entonces al final no va a haber contaminación. Pero si yo no tengo estos procesos dentro de la ciudad, al final va a haber contaminación de quebradas, de ríos, y eso se está viendo en nuestra ciudad. Usted puede visitar todas las provincias y puede ver que no tienen un control de cómo tratar las aguas residuales de una provincia. Entonces, usted puede ver que las aguas residuales a veces de las mismas casas la tiran por ahí, tienen
ponen un tubo y por ahí se va. Al final el agua tiene que irse por un lado. ¿Y a dónde usted cree que puede llegar? Va a llegar a las quebradas, va a llegar a los ríos. Entonces esto al final es un tipo de contaminación. Entonces no queremos un ambiente contaminado, pero estamos logrando que eso se dé. No queremos agua, queremos tener ríos libres de contaminación, que haya libre contaminación, pero no estamos permitiendo que esto se dé. ¿Por qué? Porque estamos contaminando. Al final, el perjudicado es el mismo ser humano. ¿Por qué? Porque no tengo un mayor control sobre cómo yo voy a tratar este tipo de agua. Entonces, acuérdense que también esto está regulado por ley de cómo voy a tratar las aguas residuales y cómo se va a tratar las aguas que son aguas negras y aguas grises. Y es importante que esas aguas no pueden estar a libre, a desecharla por donde uno quiera, porque al final lo que voy a propagar es que se den ciertas enfermedades producto del tipo de contaminación que se dé. Perdón. Entonces, es bueno pensar un poquito acerca de este problema que se viene dando en todo el país y es a nivel mundial. Entonces, el saneamiento ecológico es buscar la forma de cómo yo puedo recuperar este recurso natural que es el agua, cómo yo recupero, cómo yo lo puedo reutilizar, cómo eh, yo lo puedo reciclar para poder que yo no tenga una mayor desabastecimiento de agua dentro de una ciudad. Entonces el saneamiento ecológico busca tener esos factores y esas medidas en la cual podemos tener un agua limpia, nosotros podemos tener agua todo el tiempo y tratar de no contaminar el medio ambiente. Entonces, todo esto es un ciclo. Todo es un ciclo en el cual yo puedo controlar, yo puedo controlar desde mi casa cómo yo puedo hacer para poder yo reutilizar este tipo de recursos. Les vuelvo y repito, un recurso es un recurso que no es inagotable, se va a llegar a agotar en cualquier momento, porque acuérdense que si seguimos contaminando y seguimos tratando de hacer lo que yo quiera, entonces al final voy a tener que pagar el precio de esto. Bien, en el taller número 2 de este tema, ustedes van a investigar. Van a investigar las formas de tratamiento de aguas residuales en países industrializados. Aquí ustedes van a buscar todos estos países industrializados, cómo ellos realizan el proceso este de tratamiento de aguas residuales. ¿Cuáles son los países industrializados? Busquen Alemania, busquen Estados Unidos, Francia, son países industrializados, a ver qué mecanismo ellos utilizan. El método de muestreo para la identificación de bacterias coliformes en el agua. Bacterias coliformes totales son un tipo de bacteria que determina el índice del agua si es buena o mala. Entonces, es así como que busquen ese método está ahí ellas determinan cuando el agua es buena y cuando es mala. Hay un valor porcentual en la cual me indica a mí que esa agua es agua potable o no es agua potable. Procedimiento y análisis de la muestra de agua, donde, cómo se da ese procedimiento, cómo se da ese análisis para poder que yo tenga una muestra de agua sea apta para consumo humano. ¿Cómo se da el tratamiento de agua residual en Panamá? Ahí yo quiero que ustedes investiguen un poco que le dieran título, es cómo se da el tratamiento de agua residual en Panamá. Verifiquen si hay plantas de tratamiento municipales o en la misma ciudad en sí, y busque si hay plantas, cuántas plantas de tratamiento hay en Panamá. Dice, países con poca o ningún tratamiento de aguas residuales. ¿Qué pasa con un país que no tiene una política o no tiene cómo tratar las aguas residuales? Entonces hay países, y más son los países pobres, para ver cómo se da eso, el tratamiento de aguas residuales en esos países. Y la área de Panamá con mayor índice de contaminación urbana. Yo en la clase anterior le estaba explicando que hay áreas y ciudades que yo no iba a decir quiénes eran, en la cual usted va a ver que hay contaminación, y contaminación de todo tipo, basura en la calle, las aguas residuales por la carretera. Hay áreas así, así que ustedes van a identificar
cuáles son esas áreas y también me las van a poner en esa investigación. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. No era más que darle un pantallazo de cómo se da el tratamiento de aguas residuales, cómo yo puedo tratar de mantener los ríos limpios, quebradas limpias, y cómo yo puedo lograr al final tener un ambiente sano, libre de todo tipo de contaminación. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, a la misma hora, y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.